en esta parte del programa aprenderemos sobre la programación neurolingüística y conoceremos sobre una serie de herramientas que nos ayudarán a lograr el éxito y la superación personal. Así lo dicen los especialistas que lideran este tipo de ciencia, esta tesis. Y desde ya les digo que nos puede escribir a través de nuestra cuenta en Twitter, @salud_gb. La especialista acá en el estudio le responderá todas sus dudas. Y para conversar justamente sobre este tema me acompaña el profesor Juan Antonio Pérez, máster en programación neurolingüística y conferencista. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Dayana, gracias por la oportunidad. Bien, para entrar de una vez en contexto, ¿qué es la programación neurolingüística y para qué sirve? Fíjate, la programación neurolingüística tiene cualquier cantidad de acepciones. Sin embargo, mi favorita dice así: es la ciencia y el arte de la excelencia personal. Es ciencia porque ya está sistematizada, tiene una metodología. Está comprobada científicamente. Sí, tenemos resultados. Y es un arte porque cada persona que la practica le pone su toque personal. ¿De acuerdo? Dos personas a principios de 1970 empiezan a preguntarse, ¿por qué hay personas que logran las metas más rápido que otras o son más exitosos, ¿no? Entonces, independientemente de su posición social, de su posición económica, de su profesión, por ejemplo. Para nada. Okay. Es indiferente. Entonces ellos se preguntaron, la PNL, el éxito en la programación neurolingüística consiste en lo siguiente: cumplir una meta utilizando una o varias estrategias en un tiempo determinado, ¿de acuerdo? Sin el tiempo, eso es un sueño. Mira, ¿te gustaría ir para Los Roques? Sí, me encantaría. ¿Y cuánto cuesta el pasaje? Ay, no sé. Ahora, una persona que ya le pone fecha para ir a Los Roques, ya obviamente empieza a tomar pasos y decisiones que lo van a acercar a esa meta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Bandler y Grinder, por cierto, Bandler ha sido mi profesor los últimos 10 años. Nosotros somos una sociedad. Y ellos empezaron a estudiar a personas que eran extremadamente exitosas. Y empezaron a modelar sus líneas de pensamiento, sus patrones, sus conductas, y luego eso lo codificaron y se lo empezaron a dar a otras personas. ¿Qué crees que empezó a suceder? Ellos también empezaron a tener éxito. Mira, uno de los cuentos más bonitos o de las experiencias más bonitas que me ha tocado es que yo trabajo con niños también. Y me han llegado padres con estos informes de psicopedagogas, que el niño que sufre de esto, de lo otro, y yo vengo y le digo, bueno, antes de leer esto, porque normalmente pocas veces lo leo, cuénteme cuál es el problema. Es que el niño tiene problemas en el aprendizaje, específicamente que tiene un problema con las palabras, o sea, las escribe muy mal. Entonces, basándonos en la PNL, ¿qué hacemos nosotros? Las personas que ganan los concursos de deletrear, ¿verdad?, las palabras, estas cuestiones que se le dicen spelling bee, ellos inconscientemente, el 99% de ellos en el mundo, sin conocerse, utilizan prácticamente la misma técnica. Ellos le dicen, por ejemplo, animal. Entonces ellos se imaginan literalmente una pantalla de cine. Cada letra tiene más o menos como 3 metros y cada letra tiene un color diferente. La ven ahí y después chequean un sitio donde hayan visto animal, por ejemplo, un libro, la doble chequean y luego la deletrean. Estas personas utilizan un modelo, utilizan una estrategia. ¿Qué hice yo? Se lo di al niño. Empezamos a practicar esta misma técnica. A las 2 semanas, el profesor llamó a la mamá para preguntarle que si su hijo... No, más allá de que qué había hecho, que si el niño se estaba copiando, porque estaba saliendo muy bien en los exámenes. Entonces la mamá le dijo, bueno, entonces dale un examen solo. Claro, de una manera decente, ¿no? Para que el niño en ningún momento se sintiera victimizado. Y efectivamente, salió súper bien. Entonces, al copiar y al utilizar modelos exitosos, nosotros literalmente podemos avanzar a las metas que nosotros nos proponemos. ¿Qué definimos como un modelo exitoso? ¿Cómo trabajan las personas que logran sus metas, por ejemplo? Fíjate, para poder utilizar un modelo exitoso, lo primero que tenemos que entender es que si la estrategia que nosotros hemos estado utilizando nos da un resultado diferente al que nosotros deseamos, entonces tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y flexibles para buscar otras alternativas. Si vemos una mosca que quiera salir por esa ventana, literalmente por esa ventana, y esa es la única estrategia que ella tiene, que es chocar contra la ventana, ahí se va a morir. Ella verá si empieza a fastidiarnos, uno de nosotros, para ver si le abrimos la puerta o empieza a buscar un borde. A nosotros, como seres humanos, nos pasa también lo mismo.
inconscientemente, sin darnos cuenta, somos como a veces, como esa mosca que trata de salir por la ventana porque es la única estrategia que tenemos. Nos tropezamos con la misma piedra. Mira, es increíble y eso prácticamente se basa en la columna vertebral de la programación neurolingüística, que es nuestro sistema de creencias. Fíjate cómo funciona. Hace rato estábamos hablando y yo te dije, mira, imagínate un perro. Chévere, ahora imagínate ese perro en tu cama viendo televisión. Y ahora imagínate ese perro cuidando tu casa. A la mayoría de nuestros televidentes, unos se sentirán más cómodos con el perro en la cama y otros se sentirán más cómodos con el perro cuidando la casa. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que todos sabemos que es un perro, cada quien cree saber cómo es. Y en base a esa creencia tú actúas. Si tú llegas a una casa y hay perro, lo más probable es que tú vengas, si te gusta el perro en la cama, que lo saludes, etcétera, etcétera. Ahora, si a ti te gustan los perros fuera, vigilando tu casa o tu negocio, y tú llegas a una casa y está el perro en el sofá, muy probablemente tu reacción sea algo seca. Y ojo, eso está basado en tu creencia. Eso está basado en tu creencia. Entonces, al nosotros entender que las creencias son pensamientos y los pensamientos los podemos cambiar, podemos empezar a cambiar nuestra realidad, literalmente, porque nuestros pensamientos también controlan nuestro cuerpo. Estamos en el programa hoy de salud y nosotros en la programación neurolingüística tenemos 3 edades. Nosotros tenemos la primera edad, que es la edad cronológica, que es la que aparece en tu cédula o en el pasaporte. Y al menos que tengas un contacto en el SAIME, esa es la edad que tú vas a tener, ¿de acuerdo? Y luego viene nuestra edad biológica. Nuestra edad biológica es cómo se encuentra cada parte de nuestro cuerpo de manera individual. Si tú, por ejemplo, subes al Ávila y tienes, por decirte algo, 30 años, muy probablemente tengas las piernas y los glúteos de una persona de 25 o de 24. ¿Por qué? Porque tu estilo de vida ha hecho que tus piernas estén con una pequeña diferencia a tu edad cronológica, ¿de acuerdo? Ahora, si una persona fuma y tiene 30 años fumando y esa persona tiene 50, muy probablemente tenga los pulmones de una persona de 80 años. Ahora, peor. ¿cómo se aplica todo esto a la salud? ¿Las creencias están vinculadas también con nuestra salud, con nuestro estilo de vida, por ejemplo? Directamente. Fíjate, nosotros ahorita veníamos y estaba lloviendo un poquito y la gente estaba medio corriendo, ¿sí? Qué increíble, qué increíble. Hace rato nosotros, yo te dije que te imaginaras un limón, ¿verdad? Las personas que se imaginen que tuvieran aquí la mitad de un limón y lo apretan y ven cómo sale el jugo y lo acercan. Y si lo haces por un ratico, literalmente vas a empezar a segregar saliva. ¿Por qué? Porque si tuvieses el limón de verdad, el olor, la vista activa las glándulas salivales para que tú comiences a comerte el limón. Sin embargo, ese limón, ¿dónde está? Nada más en tu mente. Y fíjate entonces que un pensamiento hizo un cambio fisiológico en ti. Cuando el ser humano nace, sus defensas están por el piso. Por eso es que hay que amamantar por lo menos 2 años, ¿no? Hasta los 2 años. Entonces, ¿cómo explicamos nosotros que una persona de tu edad, de mi edad, le caiga un palo de agua encima y el otro día tiene una pulmonía, tiene dolor de garganta, tiene gripe, y los niños, bajo esa misma lluvia, sin ningún adulto está ahí para fastidiar ni sabotear, les cae ese palo de agua, llegan a su casa, se bañan y al otro día están perfectos? Si su sistema inmunológico es más débil, muy probablemente usted debería de escucharse cuando empieza a llover y preguntarle a las personas, mira, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás diciendo? ¿Y qué hacen? Ay, me voy a enfermar. Ojo, el sistema inmunológico en parte está controlado por nuestro inconsciente. Y si tú de verdad crees que la lluvia te va a enfermar, muy probablemente mañana amanezcas enfermo. Ya hay millones de personas que han entendido este concepto sencillo y cuando te cae el agua encima y es inevitable mojarte, tienes 2 opciones. Bueno, disfrutas la lluvia, llegas a tu casa, te bañas y al otro día estás bien, o la pasas mal y mañana igualito vas a estar enfermo. Nuestras creencias literalmente están relacionadas con muchos aspectos de nuestra salud. ¿De qué manera trabaja la programación neurolingüística con los pacientes? Y con los pacientes, ¿de qué enfermedades tratan ustedes? Chévere, fíjate, primero principal, nosotros le decimos clientes, ¿de acuerdo? Nosotros le decimos clientes. Mi práctica privada está basada literalmente en trabajar con personas con fobias. Sin embargo, ya tengo 10 años en esto y obvio que uno conoce ya las técnicas para ayudar a personas, por ejemplo, con dolores crónicos en el hombro. Tengo una señora que fue para un seminario, porque nosotros damos seminarios a nivel nacional e internacional, y tenía un problema en la columna. Desde que le hicieron la punción lumbar para hacerle la cesárea, tenía ese dolor y tenía 15 años, por cierto, la hija estaba en el seminario.
y tenía el dolor, había ido a un neurólogo, acupuntura, un poco de cosas que había buscado una alternativa diferente. Y entonces, después del seminario, le dije, bueno, quédate. Y lo que hice fue simplemente un ejercicio en donde tú relajas literalmente a la persona y haces que el consciente y el inconsciente se alineen. Eso es lo que se llama un trance. Nosotros estamos en trance durante el día en cualquier cantidad de oportunidades. Tú estás en el semáforo, estás de primero, estás viendo el semáforo, cambia verde y de repente alguien te toca la corneta, ¡ay! Y tu mente estaba en otro lado. Eso es caer en un trance, o sea, eso es algo común. Entonces, ¿qué hice yo? La llevé a un trance, antes de hacer eso le pregunté si ella practicaba algún deporte antes, ¿sabes? Resulta que ella practicaba voleibol, se recordó de un campeonato que había ganado cuando ella tenía 16 años y créeme, tu inconsciente graba desde que tú naces. Y entonces en ese trance le hice recordar cómo ella hacía los ejercicios de calistenia, de cómo podía tener flexibilidad, cómo se movía, etcétera, etcétera. Y cuando la saqué, le pregunté, del 1 al 10, ¿cuánto te ha disminuido el dolor? 100% es que nada te queda o 10% que solamente se te quitó un 10%. Ella, en este caso particular, me dijo, mira, un 90%. Increíble, después de 15 años. No, nada increíble. Nosotros nos basamos en la neurología. Nosotros nos basamos en cómo funciona esto que tenemos acá. Y aquí tenemos una farmacia para todas las cosas que prácticamente nos afectan. Lo que pasa es que lamentablemente los utilizamos en casos de emergencia. Bien, y justamente al regreso de la pausa vamos a estar hablando sobre todo de esos principios, de ese origen de la programación neurolingüística, porque debe haber muchos escépticos, ¿no? Sobre todo en el gremio médico. Me encantan que los haya, me encantan los psicólogos y los psiquiatras que me envían sus peores pacientes, me dice, este fóbico tiene 20 años, imposible, y a la hora lo tengo montado en un ascensor como si nada. Bien, y de esto vamos a hablar al regreso.